Ana Carola, bienvenida. No sabes el gusto que me da tenerte aquí en esta conversación sobre el bienestar, sobre la felicidad. Lo único que me pone nervioso es que no alcance el tiempo para hablar de tantas cosas, sacarte todo eso que tenés ahí adentro que me encanta cuando converso con vos. Así que voy a comenzar esta conversación que tengo con vos hablando de, cosas que siempre veo que le preocupa a la gente, me preocupa a mí. Nosotros estamos siempre en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda del bienestar. Y yo recientemente pasé por una situación de una persona querida que le dio cáncer de mama, joven y con cáncer de mama. Y todo el mundo venía y le decía, hay que ser positiva, todo va a salir bien, vamos, fuerza. Obviamente, ¿verdad? Todo el mundo quiere que esté bien. Sin embargo, yo observaba en esa persona que se reía, se mostraba fuerte, pero caramba, con una angustia en sus sentimientos, en sus emociones, en sus pensamientos. A veces sentía que los tenía atrapados y que no le permitía ser auténtica, de sacar su dolor y de vivir su momento que tiene fases, ¿no? Cuando uno, en este caso, le declaran cáncer de mama. Ana Carola, ¿cómo es que una persona se debe sentir o vivir sus emociones o sus pensamientos? ¿Se los debe guardar? ¿Los debe expresar? ¿Qué pensás? Bueno, yo quiero también comenzar diciéndote que imposible decirte que no a esta invitación. Mucho más si vamos a hablar sobre bienestar, un tema que nos convoca tanto, Douglas. Lo hemos conversado en otros cafés, el bienestar del paciente, el bienestar en general. Y realmente hermoso reunirnos un sábado a poder conversar de esto. Y vos partís de una pregunta interesante, que es el sentido de la emoción. Y las emociones no son ni buenas ni malas, son informativas. Frente a una noticia que viene a romper como tu estabilidad o tu homeostasis, la cosa que viene, como por ejemplo una enfermedad o una quiebra o cualquier situación que rompa con el estado de equilibrio de tu vida, es natural que salgan emociones como el miedo, el desagrado, la culpa, la rabia. Fuerte. Hay que ser fuerte, no se decaiga, vamos. Es que ahí hay algo que es fundamental. La fortaleza es afrontarla, la rabia, es abrazar la tristeza, es encontrarte con tu culpa, porque la negación que viene detrás de este disfraz de estoy bien, la sonrisa, don't worry, be happy, es como negar que esto que me está pasando, y ahí no estoy siendo fuerte. Yo siempre digo que por alguna razón nuestra cultura le ha puesto mala prensa, por ejemplo, a las lágrimas, ¿no? Entonces, desde chiquito, no llores, no se ponga mal, yo te voy a hacer reír, como si estar bien significaría estar a risa, y estar bien es estar congruente conmigo. Por lo contrario, una debilidad. Por supuesto, o sea, para mí llorar es de fuertes, ¿no? Porque es afrontar eso que te está pasando y compartirlo frente al otro, sin miedo a que me juzgue de que estoy siendo débil, de que estoy... Y de hecho, en un proceso como el que me compartías, como el de la enfermedad, es fundamental permitirle a la persona transitar y acompañarla por cada etapa, ¿no? Yo recuerdo un profesor que decía, frente a los duelos, y la enfermedad es el duelo por mi salud, ya no tengo salud, ahora tengo que afrontar un cáncer. En estos procesos de duelo, quienes rodeamos al enfermo deberíamos nada más acompasar, ¿no? Y le dijimos nosotros, pero esa palabra no existe. Bueno, dice, inventémosla, acompañemos a pasar, nada más, acompañarlo a pasar por lo que le toca. Si hoy es la tristeza, acompañarlo en la tristeza. Si mañana es la rabia, acompañarlo en su rabia, del por qué a mí.
O sea, no es saltarse esos procesos, esa fase, no es calmarla a la persona, darle un ansiolítico para que no se exaspere o no llore, porque la mayoría piensa, no le vamos a decir por ahí, le pasa algo, se va a querer suicidar, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser la relación de la familia con esa persona que sufre una enfermedad grave, como cáncer, digamos? Aquí hay también algo interesante. Cuando lo que está viviendo la persona que está pasando por un duelo, cualquiera sea, la enfermedad, la muerte misma, perder mi casa, mi trabajo, el país donde yo vivía, todos son duelos, ¿no? Porque nos duele perder. Y el tema de qué pasa cuando nos da miedo cómo está el otro, hay parámetros. Hay una diferencia entre estar triste y desarrollar un cuadro depresivo. Hay una diferencia entre el enojo y la manía. Yo creo que las familias necesitan también orientación, necesitan hablar con su médico. Si la situación sale de las manos, requieren incluso un apoyo terapéutico. Hoy, gracias a Dios, todos los hospitales ya trabajan con ayuda psicológica, porque el paciente merece su tiempo de tristeza. Ahora, desarrollar una depresión es otra cosa. ¿Cómo puedes diferenciarlo? Con criterios diagnósticos, ¿no? Y a veces también la familia se cierra a la escucha de lo que es el acompañamiento emocional, que por si fuera poco, no se lo puede obviar, porque el sistema inmunológico responde al bienestar emocional. O sea, un paciente que está deprimido, pesimista, maníaco, no va a responder inmunológicamente al tratamiento igual que uno que está estable. Y eso es lo que confunde mucho a la gente, se le va a bajar sus defensas, mejor no le digamos lo grave que está, digamos, ¿no? Tal cual. Y entonces lo confunden con no le digamos, ¿no? Pero ¿puede una persona enferma tener felicidad? ¿Puede una persona con cáncer ser feliz? Me viene contestarte con el título del libro de Pilar Sordo, que se llama Bienvenido Dolor. Es realmente una joya de libro, porque además es autobiográfico. Pilar Sordo perdió a su primer marido, muere él de cáncer, y ella recoge esa experiencia y la transmite a través de esta obra. Y es un poco todo lo que la enfermedad te trae como regalo escondido. Nadie quiere recibir una mala noticia, de ningún tipo, pero cuando te llega, te llega. Se llame divorcio, se llame te botaron del trabajo. Yo digo que es como estos paquetes de DHL que tocan el timbre y te dicen, es suyo. Y uno dice, pero yo no lo encargué, pero tiene su nombre. Después de recibir un paquete que no encargaste, como el del dolor, te queda la opción de abrirlo y ver si allá adentro hay un regalo. La enfermedad, Douglas, conlleva un aprendizaje que cuando la persona se abre a vivirlo, realmente es de un camino a la santidad. Empezando por el cariño que se recibe. Yo esto te lo puedo hablar además de mi propia experiencia. Yo hace, creo que 10 años, fui operada de un tumor cerebral y recuerdo esa época de mi vida por todo el amor que recibí. O sea, yo no podía creer que la gente sea tan buena. De hecho, hoy cuando dicen, ay, la gente es envidiosa, no hagan esto, yo digo, mentira, la gente es buena, el ser humano es solidario. Basta que te enfermes para descubrirlo y que te abras también cuando estás enfermo, ¿no? Yo después de esta experiencia, que gracias a Dios me verás hoy sanísima y aquí lo puedo contar desde este lugar, pero incluso si lo tuviera que contar desde otro, no minimizaría esta como apertura de conciencia de, primero, lo que vale la vida. O sea, cuando pasas un proceso de enfermedad, uno de los grandes regalos es la revalorización de prioridades. O sea, te vuelves más espiritual ahí nomás, ¿no? Porque empiezas a
categorizar el sentido del bienestar. Después de una enfermedad sabes el valor que tiene una tarde con tus hijos, mirar tu jardín, ¿no? Cosechar las cosas que te gustan, porque claro, la enfermedad te confronta contra tu propia finitud, ¿no? Y como te viene a recordar que sos finito y te vas a morir y que probablemente te mueras en esta enfermedad, empiezas a tomar muchísimo más valor a la vida. Ese es uno de los regalos de la enfermedad. Otro, el dejarte cuidar. Que eso tiene mucho que ver con la receptividad del paciente con su propia cuadro, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que frente a la enfermedad tienen mucho temor a que les tengan pena o a sentirse vulnerables o a la pérdida del control y lo esconden, ¿no? El esconder esas emociones, por ejemplo, un papá que tiene cáncer y que no quiere que sus hijos sufran, y los hijos van a sufrir igual, pero no pueden demostrárselo, ¿verdad? Entonces los llevan a sufrir más, a sufrir el doble, ¿no? A sufrir calladitos y solitos, cuando el sufrimiento acompañado se aliviana tanto, ¿no? Y en la búsqueda de la felicidad, del bienestar, yo a veces la veo como, mira, por ejemplo, yo soy trasplantado de riñón hace muchos años ya, y siempre en esa búsqueda, ¿no? de la felicidad, yo a veces la veo esa búsqueda como una lucha de sentimientos, de emociones, de pensamientos, y tarda uno mucho en darse cuenta que no tiene por qué ser una lucha, sino simplemente como esa palabra que te gusta utilizar mucho a vos, como que uno tiene que abrazar esas emociones y vivirlas, digamos, no luchar con ellas, vivirlas y de esa manera poder avanzar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede uno, al abrazar esas emociones, conseguir la felicidad? Con propósitos específicos, yendo paso a paso, viviendo el día a día. Mira, yo siempre digo que aquí hay como dos andamios que van como dos patas en paralelo. Una tiene que ver con la realidad. Byron Katie define el sufrimiento como la distancia entre lo que yo quería que sea y lo que es. Entonces yo quería que sea así, yo quería que mi matrimonio, yo quería que... Y fue así. Entonces como no era lo que yo quería, mientras más me separo, más sufro. En el momento que abrazamos lo que es, y lo que es lo que la realidad te pone. Un tsunami, un escenario político, la sequía, las langostas, eso es lo que es. Si yo abrazo eso, sin pelearme con esa realidad, seguramente el sufrimiento empieza a ser cada vez menos intenso y tengo respuestas creativas para la situación, porque además salgo del proceso de victimización de por qué a mí. ¿Sí? Entonces, por un lado está el abrazo de lo que la realidad te trae y por otro lado está tus elecciones para ese bienestar. Yo creo que en las elecciones la línea, la otra pata es la del autocuidado. O sea, ¿cómo cuido el día que se me es regalado? ¿Cómo recurro a mis actividades que son obligatorias, como el trabajo, ¿no? Mi tiempo de actividad física, mi alimentación, mi disfrute perceptual? O sea, estoy realmente presente, estoy viendo lo que estoy, los colores, los sabores, ¿no? Esto es como el cómo elijo vivir mi experiencia vital, y la otra es cómo elijo tomarme lo que la realidad me pone, ¿no? ¿Qué es lo que está afuera? ¿Sí? Ya, qué interesante. Bueno, esto de vivir las emociones, a veces nosotros pensamos que el duelo es solo cuando alguien se muere, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que el duelo está en todos, como vos decís, en todos los niveles donde hay cambio. Cambio de casa, cambio de estado civil, cambio de país, ¿no? Cambio de tu cuerpo, el duelo por el cuerpo de joven, el duelo por cuando soy niño y me vuelvo puber, hay un duelo con mi cuerpo. ¿Y hay etapas, hay fases de ese duelo? Por supuesto que sí.
Los duelos en general hacen un camino. Kubler-Ross habló mucho de esto. Kubler-Ross fue una mujer que se dedicó a trabajar con enfermos terminales. No se agarró de esta parte tan difícil de la medicina. Ella era psiquiatra y nadie pues quiere trabajar con alguien que, ¿para qué si ya se va a morir? Y ella se dedicó y desarrolló una corriente que por supuesto llevó a entender muchísimo también el fenómeno de la enfermedad y la muerte. Y ella dice que cuando nosotros recibimos el shock de lo que sea que nos duele, porque el duelo más que cambio significa dolor a la pérdida. Ya. ¿No? Porque si yo cambio de auto, no me duele, digamos. No. Y cambié. Pero si el banco me quita mi vehículo, eso me duele, porque lo estoy perdiendo. Sí. Entonces, el duelo tiene que ver con la pérdida. Y la primera sensación frente a la pérdida es la de incredulidad. Por ejemplo, en la enfermedad empezamos con, no, se han equivocado. No, aquí los laboratorios son terribles. ¿No? Tenés que irte afuera, seguro que está mal. ¿No? Consultemos otro médico. Y esa es una fase natural. Luego viene la culpa. Ay, por Dios, es que yo fumaba. Es que me alimenté mal, es que no me hice mi mamografía a tiempo. ¿Por qué no me hice mis exámenes? ¿Por qué no me hice mis exámenes? Es natural que lo sientas. Porque después vas a sentir la rabia, que es ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo hice esto? Enojarte con Dios, enojarte con la gente que no te ayudó, que te hizo estresar. Porque negación, rabia y culpa son tres emociones que el aparato psíquico conoce muy bien. Entonces son las primeras amortiguadores frente al duelo. Ya. En la enfermedad, en la muerte no, porque no hay nada para negociar, viene una fase interesante como cuarta, que es la negociación. Empezamos a hacer promesas. Juro que si me salvo de esta me voy a poner hábito morado durante los próximos 15 años, me voy caminando a Cotoca todos los años, hice esta promesa. Y no es que prometer esté mal, de hecho es una fase normal, pero a veces, pese a lo que prometí, el diagnóstico sigue y la enfermedad avanza. Y ahí viene la etapa de la tristeza, que es esa desolación, ese dolor con lo que yo quería que sea, y ahí hay que entender mucho al paciente, hay que entender su silencio, su llanto, hay que dejarlo, ¿no?, a transitar por eso. ¿Por qué? Porque eso no le va a durar todo el tiempo. Después va a venir la etapa de la resignación. O sea, que ese sentimiento no es anularlo. No es apagarlo para que no sufra. Lo va a sufrir en silencio. O sea, le va a hacer, como digo yo, como cuando hacen una infección por debajo, o sea, está ahí. ¿No? Eso hay que permitírselo hablar, y ahí sí es cierto que muchas veces el paciente no habla con sus cercanos, no habla por ahí con la enfermera que lo cuida o con alguien, ¿no? Y es muy importante brindarle esa posibilidad de abrirse. En los duelos ocurre un fenómeno. Tus cercanos los sientes extraños y a los extraños los vuelves cercanos. Los grupos de autoayuda, que acá lamentablemente no funcionan tanto, pero ahí, por ejemplo, el compartir la tristeza con otros que están pasando por lo mismo es muy, muy alivianador. Yeah. Y después va a venir la etapa de la aceptación. La etapa de la aceptación es esa paz que se siente cuando uno sabe que lo que sucede es perfecto. Ahí ayuda mucho tu sistema de creencias y tu espiritualidad, ¿no? Cualquiera sea tu cosmovisión, el saber que todo tiene un orden, que hay un bien mayor y que esto que me está pasando me permitió, el cáncer me regaló el reencuentro, el saber que yo no era una persona sola, el entender que había tanta gente a mi alrededor. Y a veces una vez uno me decía, ¿y de qué le sirve si se va a morir? Le sirve, le digo yo, de morir en paz, que es lo que todos queremos. ¿De qué te sirve vivir hasta los 90 amargado? ¿No? Si el cáncer te regaló eso y tuviste que irte antes.
bienvenido al cáncer. O el divorcio a una persona que era de tal forma y que no es que haga que sea mejor o peor persona, sino que lo lleva a otro lugar donde le permite reencontrarse con cosas que no tenía antes, ¿verdad? De hecho, crisis viene de la palabra crecer, ¿no? Y todo, yo siempre digo, nadie pasa por un divorcio silbando. El divorcio es una experiencia dolorosa, pero si resuelve un matrimonio que ya no funcionaba, ¿no? Y una familia que ya no era tal, hay que asumirlo. O sea que la felicidad se trata de aprendizajes. Sí, se trata de aprendizaje, se trata quizás también de estados de conciencia, de estar presente. Por ejemplo, esta galletita a mí me está haciendo feliz desde que la vi y me la voy a comer porque me hace esta sensación de estar presente. Sí. Yo veo que todos buscamos la felicidad, ¿verdad? Y no siempre la encontramos donde creemos que está. A veces pensamos que la felicidad es un fin cuando es en el camino, es donde uno disfrutamos de la felicidad. A veces pensamos que la felicidad la vamos a encontrar en el auto nuevo que nos compramos, cuando en realidad es en las experiencias que disfrutamos con el auto que compramos. A veces tenemos equivocadas las percepciones de lo que es la felicidad. ¿Cómo podemos aprender antes de sufrir? ¿Cómo podemos evitar sufrir para llegar a ciertos lugares sin tener que caernos tanto? Acortando un poquito el camino. El atajo. Por ahí el concepto de felicidad que se ha manejado porque esto tiene que ver con procesos también sociales, antropológicos, históricos, y mucho tiempo nosotros casamos la felicidad con alegría, ¿no? Por eso se decía que la felicidad eran momentos, ¿no? Y que como tal no existía, que era un estado inexistente. Hoy que estamos en una época histórica de la búsqueda del bienestar, el ser humano ahora busca muchísimo, lo vemos en corrientes mundiales del deporte, de las carreras, del yoga, hay como una revalorización bendecida, creo yo, de esa búsqueda de equilibrio. Y de todas las definiciones que yo he leído, a mí me gusta mucho la que sostiene que la felicidad es el equilibrio entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Es un estado de paz que me genera esta sensación de equilibrio cuando esas tres cosas están alineadas dentro mío, aunque yo no esté muerta de risa. ¿Sí? Si lo que yo estoy haciendo coincide con lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, se genera esa paz interior que yo defino como felicidad. Qué hermoso. Dime, Ana Carola, hemos estado hablando ahora sobre la felicidad y el bienestar en las personas que de alguna u otra manera sufren una enfermedad, sufren una pérdida, sufren un cambio importante en su vida. ¿Y qué acerca de las personas que viven diariamente su rutina del día a día? Pues tienen problemas, ¿verdad? Algunos la menopausia, a otros en la mujer mes a mes sus cambios hormonales, o en los hombres el día a día del trabajo, que se pierden en la rutina, pero todos, como vos decís, de una u otra forma están en búsqueda del bienestar. Ahora, en esa búsqueda del bienestar hay muchas tendencias actualmente. Hay personas que están haciendo yoga, hay ciertos lugares, no es muy fuerte. Acá en Santa Cruz se está viendo que hay más carreras, ¿no? Sí. Entonces, se está despertando de las carreras. Hay mucha gente que está andando en bicicleta. Todavía el movimiento es pequeño para la cantidad de gente que hay en Santa Cruz, pero hay un movimiento que se nota, ¿no? La búsqueda de estar bien, ¿no? Entonces,
¿qué consejos podés darle o qué pensás vos, Ana Carola, con respecto a lo que uno debe hacer para encontrar esa paz, ese equilibrio en la vida? ¿Cuál es el camino? No será igual para cada uno. Hay personas que disfrutan la lluvia, el agua, el viento, ¿verdad? Sentirlo en la cara, y la sombra, el sol. El sol es muy caliente, pero el sol da vida de otra forma, ¿no? Entonces, en esa búsqueda del bienestar y de los equilibrios, ¿a dónde puede ir una persona a encontrar esa paz, esos equilibrios que necesita actualmente? Me encantó cómo empezaste tu pregunta, porque me dijiste qué le pasa a la gente que no tiene la enfermedad, el duelo, gente que la tiene liviana. Me hizo acuerdo a una película antigua que se llama El Príncipe de las Mareas, con Barbra Streisand, que la película empieza diciendo: yo envidio a la gente que no tiene nada interesante para contar. O sea, que no tiene un dramón en la vida, que le fue bien, digamos, no, ya está, va al colegio, va a la universidad, paga su hipoteca y punto. Esta cosa cuyos aprendizajes, estas historias de vida cuyos aprendizajes son menos intensivos, ¿no? Yo también las envidio porque a mí me ha tocado, pero nos ha tocado intensivo, ¿no? Pero bueno, hablando de esa búsqueda del estar bien a través de la cotidianeidad de la vida, quizás el estar presente en lo que haces, estés andando en bicicleta y viendo un atardecer, o estés en tu oficina frente a tu computadora, disfrutando el momento, es como esa posibilidad de abrirte a ese bienestar. Hay experiencias que invitan, ¿no? Y hay corrientes como los corredores, que están como promoviéndote escenarios para sentir intensidad. Y son contagiosos. Vos sabés que yo me resistí a correr años. Todos mis amigos corrían y fregue que te fregue. Y yo, no, nadie me está corriendo. Pues, ¿cuál es el afán de ir a 1000 si nadie me está corriendo? Hasta que, por una experiencia también, dije, voy a correr. Y evidentemente la adrenalina de cruzar una meta es un escenario de intensidad creado y muy bonito. Por eso se hace adictivo, y de ahí uno dice, se chifló con las carreras. Claro, si después es tan bonito, ¿no? Sentir ese cruce, los aplausos de la gente, que aunque sea extraña, y te dan un vasito de agua y te ponen tu medalla. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros podemos encontrar en nuestra búsqueda actividades y experiencias que te generen esa sensación de plenitud, ¿no? En los abrazos, en el estar aquí. Yo entraba y le digo a Gabriela, qué precioso lugar, qué acogedor, ¿no? Cómo te agarra esta cosa de las galletitas. Me hizo acuerdo a las galletitas de la abuela, ¿viste? Esto que se guardaban en tarros, y que uno, ¡ay, qué rico! Bueno, estas son experiencias. Tomarte un rico café, el aroma de tu café. Creo que está mucho por la búsqueda de esto sensorial y presente, ¿no? Eckhart Tolle, de hecho, un gran filósofo de nuestro tiempo, habla del poder de la hora y dice, nosotros nos las pasamos cobrándonos el pasado, ¿no? Y con exceso de futuro. El cobrarte el pasado es la depresión. ¿Por qué no hice? ¿Cómo no lo he? Debí haber hecho, ¿no? Y todo el tiempo estás en este cobro que te lleva a la depresión. O, ¿qué va a pasar? ¿Y si no vendo? ¿Y si no esto? ¿Qué es eso? La ansiedad. ¿Y qué es la depresión y la ansiedad? El famoso, tan de moda, trastorno bipolar. Ahorita creo que todos somos bipolares. Porque claro, estamos generando toda una generación que promueve el enojarse por lo que no hizo y el fatigarse por lo que va a hacer. ¿Y tu presente? O sea que nos preocupamos por lo que va a pasar en el futuro antes de que llegue. Pero además con esta angustia de querer controlarlo y de querer estar seguros, y no hay para nada seguro, ¿no?
Y Eckhart Tolle te dice que en esos momentos bajes a través de tus percepciones. A ver, pero ahorita estoy sentado, esta silla es cómoda, este lugar huele rico, los colores, y cuando estás aquí, el pasado y el futuro no están. Y ahí viene esa sensación de bienestar. Y dime, Ana Carola, cuando una persona sale a la calle, especialmente en las grandes ciudades, aquí en Santa Cruz, se encuentra con mucha agresividad en la forma de manejar. A veces se encuentra con agresividad en las personas que están cargando emociones pues que traen de atrás y se las descargan con otros. Esta ansiedad, esta rabia, estas emociones negativas que la gente muy fácilmente las descarga, decimos pues cuenta hasta 10, digamos, ¿no? Pero es tan fácil como contar hasta 10 antes de reaccionar y mandarlo a cierta parte al otro. O yo he visto manejando gente que ha ido y ha chocado a otro de rabia, digamos, o le ha dicho lo que ha querido. Este manejo de las emociones especialmente intensas como la rabia, ¿puede una persona desenojarse en cuestión de segundos? Porque yo conozco personas que dicen, cuando yo me enojo me dura todo el día. Yo era una de ellas, ya no, digamos, ¿no? Pero... A ver, Susan, corrobore. Esto sí es un entrenamiento cognitivo, porque la emoción no es ni buena ni mala, tu comportamiento es electivo. Que a vos te enfurezca el micrero que se te cruzó es natural. Que te bajes y agredas a una persona extraña que te puede lastimar es un comportamiento elegido. Y esta administración de mis emociones a través de comportamientos asertivos y de autocuidado, esto pues es lo que se llama madurez, ¿no? Porque a la vez, si te fijas, si vos miras a un niño no puede poner ese puente entre su emoción y su conducta. Al chico le quitas lo que tenía y tira un zapateo y se tira al piso, porque todavía su madurez no le alcanza para elegir el comportamiento. Entonces, eso es nomás, madurez, nada de que yo no me aguanto. Aguántese. No es que haya una fuerza incontrolable que hace que la persona lo haga y va a ser así, digamos. No es que la rabia dure todo el día porque así es, hay algo interno que hace que dure todo el día. Depende de uno. Bueno, podríamos sofisticarnos y explicar que las emociones fuertes se administran a partir del funcionamiento del lóbulo frontal, y si hay una lesión frontal o hay inmadurez en la parte fisiológica frontal del cerebro, estas personas pueden sufrir pérdidas de control permanentes, pero si ese fuera el caso, tienen que ser diagnosticadas y medicadas, porque no se puede ir a sopapos por la vida. Ahora te quiero decir que el resto, ese es un mínimo grupo. Me encanta eso, no se puede ir a sopapos por la vida. Ese es un mínimo grupo de gente, las que tienen lesión cerebral. El resto es nomás sopapear a gusto. O sea, no, yo soy así. No, vos te comportás así, no sos así. Y además que no va a faltar otro que sopapee más, digamos, que tenga un arma. Ese es el tema. Yo siempre digo, el tema elemental es el autocuidado. O sea, te suma o te resta. No, el riesgo, y entiendo la pregunta que en ciudades el estrés, que el estrés es parte de nuestro día a día, lleva a situaciones que no son salubres. O sea, uno no anda pisanlo por la calle, o deberíamos, pero no siempre se puede. Sin embargo, o sea, tienes que elegir el autocuidado como una forma de programa personal. O sea, yo no le voy a regalar, es lo que yo les digo, yo manejo siempre con mi séquito de adolescentes, que me van criticando todo el tiempo. Que mamá vos que deberías decirle, que tocarle bocina. Y yo le digo, yo pues no le voy a regalar a este hombre mi rabia. Porque eso sí, si saco mi cabeza y lo trato, la rabia, Douglas, es como una cascada, no se la puede detener una vez salir. Entonces, si me enojo, ya voy a quedar caliente. Entonces, yo prefiero no.
es un entrenamiento. Es interesante que ahora las grandes ciudades están trabajando con las emociones de la frustración y la rabia con lugares para como para sacarlas, ¿no? Se llaman los cuartos de expresión. En Japón hay mucho, ¿no? Que es una sociedad que trabaja con tanto nivel de presión y control. Las empresas tienen un cuarto seguro, ¿no? Donde está todo acolchonado, y la gente cuando está acumulando y la empezás a sentir, porque la rabia se siente en el cuerpo, uno dice, me hirvió la sangre, ¿no? Me hizo así el cerebro, y viene con fuerza además. Entonces, cuando entrenan a las personas para que cuando lleguen a ese estado, tomen un tiempo fuera, vayan a estos lugares y golpeen hasta descargar la tensión física del estrés y la frustración o la rabia. Y una vez la descargan en un lugar seguro, sin lastimarse y sin lastimar, ya pueden volver en un estado más neutral, ¿no? Y yéndonos un poco a otra área, hablando de personas, por ejemplo, celebridades o políticos o personas que han triunfado en determinadas áreas de la vida, en que lo que sea que hagan los ha desconectado un poquito de la tierra, ¿no? Porque el hecho de que te digan cosas bonitas todo el tiempo, el hecho de que te estén levantando el ego permanentemente, como que te ponen una burbuja, ¿no? Incluso salvando las distancias, digamos, el año pasado, hace un par de años, me dice mi hijo Diego un día, oye papá, tú ya no nos estás escuchando como nos escuchaban, estás muy distraído, me dice. Y yo le digo, ¿cómo? Le digo, estás muy distraído, estás prestando atención más en lo que te están diciendo los demás y no nos estás escuchando. Y de repente fue eso para mí como un pum, digamos, ¿no? Nuevamente tomando en cuenta las salvedades, o sea, el hecho de estar en redes sociales y un poco en la televisión, como que ya me había desconectado un poquito de mi realidad, y eso me sirvió para nuevamente acercarme y escucharlos y ser parte de ellos, digamos, ¿no? Entonces, si nos vamos a famosos de nuestro ambiente y de otros ambientes, y los políticos, cuando se desconectan de la realidad, cuando les hacen crecer el ego, ¿cómo se puede evitar eso? ¿Cómo puede uno mantenerse real a sí mismo y real, auténtico con los demás? Súper interesante este tema, porque el éxito conlleva algo que es muy difícil de manejar en el ser humano, que es el poder. El éxito te da poder. Si hablamos de poder, el poder está no solo, ni siquiera en personas exitosas. Yo veo, por ejemplo, que el médico tiene mucho poder. Tiene el lugar del saber, y el saber es poder. ¿Verdad? Si eso además viene acompañado del éxito, que hoy en las redes se va multiplicando y te vuelves un influencer, y lo que dices todo el mundo lo escucha, y lo que vistes todo el mundo lo viste, ¿no? O sea, te vuelves un referente. Hay un fenómeno, yo lo veo esto mucho en la clínica, trabajando como psicóloga clínica, que es este desprendimiento entre vos y tu holograma. Es como si te convirtieras en un holograma y ya no sos vos. ¿Sí? O sea, ya este personaje, el político, la modelo, el artista de la tele, te eclipsara y dejaras de ser quien sos. El poder mal manejado intoxica, ¿no? Envenena. El éxito mal digerido, el dejar de mirarte a ti mismo como un ser humano valioso, obra perfecta de tu creador, pero no más que el de tu lado, que también es una obra perfecta de su creador, creo que puede llevarte a la pérdida de tu propio eje. Shakira, una mujer que admiro muchísimo y la he seguido desde sus inicios, además cantó para mi cumpleaños cuando cumplí 41 años. Su concierto fue para mí. Ese día era mi cumpleaños. Yo invité a todo el pueblo a celebrar mi cumpleaños en el estadio. Y
Shakira, cuando su carrera hizo el primer despegue, la tituló su gira El show de la mangosta. La mangosta es un animal que crece de tal manera, es una víbora mitológica, que en la leyenda, en la mitología, creció de tal forma que se desconoció y se mordió a sí misma y se mató. Entonces esta mujer así tituló su gira porque ella no quería que el éxito se la tragara a ella, no quería dejar de ser ella. Y de hecho salía, ¿no?, en el escenario debajo de la mangosta, y ella cuenta en una de sus entrevistas que yo vi que sus asesores le dijeron, cuando ya empezó a llenar estadios de 50.000, 70.000 personas, que no podía mirar a los ojos porque ya estaba entrando ella en un momento de tanto éxito que si no podía manejar esa multitud que la endiosaba, era peligroso. Entonces que ella salga, no mire y cante mirando al fondo. Y ella dijo, entonces no canto. El día que deje de conectar los ojos de mi público, voy a dejar de hacer lo que hago, porque ese día me tragó la mangosta. O sea, me creí ya una diosa. ¿No? O sea, dejé de conectar. Entonces traigo esto porque en realidad, si bien todos buscamos el éxito es un reconocimiento a lo que hacemos. No puede el éxito mordernos a nosotros mismos, porque entonces ya no te sirve de nada. O sea, si no podés ser quien sos y te convertís en un holograma. ¿Y cómo se aplica esto a un político, digamos, a un presidente, a un ministro? Porque generalmente ellos son elegidos por el pueblo, y cuando se les conectan, cuando a otros le alimentan su ego, y no estoy hablando de Bolivia, estoy hablando en general, digamos, ¿cómo puede hacer un político para no desconectarse? Ay, Jesús María, ¿no? Me ha hecho la pregunta. Yo creo que quien debería controlar, porque no te olvides que el político no solamente tiene el éxito, tiene el poder económico, el poder de todo esto que se puede generar a partir de ese escenario que es el que la gente se llene de plata, el que tu firma pueda favorecer, el que entres en este banco de favores de me deben, yo le di, yo. Entonces, yo creo que tendríamos que elegir políticos que primero sean buenos seres humanos. Vos sabes que, de hecho lo he visto en algunos candidatos que se preocupan por esto de tener un equilibrio entre lo que digo, lo que hago y lo que pienso. Por lo menos tienen ese reflejo. Y podemos ver, hay por decirte, un Obama que representa, y no tengo idea cómo es el hombre porque no lo conozco, pero representa una figura más congruente, sí, ¿no? A otros que han hecho abuso. Y si vos me preguntás cómo podría ser un político, yo más bien te diría, ¿cómo podría ser el pueblo para no sostenerlos? Eso, ¿no? Porque ahí hay que sacarlo. O sea, si alguien está haciendo abuso del poder que le diste, tendrías que tener la posibilidad de revertirle, porque el poder que se le otorga a un político es otorgado. Entonces, venga de vuelta, porque no lo está usando bien. Hace rato mencionaste a tus hijos, y al mencionar a tus hijos en realidad se me viene a la mente esas generaciones que han venido después de nosotros. Ya ves que no es que seamos viejos, ¿verdad? No, pero no. En nuestra generación no estábamos tan conectados como ahora estamos, y valorábamos diferente las cosas. Entonces, a veces esto no lo comprendemos bien, o las nuevas generaciones no lo comprenden bien. Entonces, por ejemplo, yo muchas veces no logro entender cuando no le dan valor a las cosas que nosotros le damos tanto valor, ¿verdad? Es tan fácil conectarse ahora con un teléfono. Yo cuando estudiaba en México o cuando vivía en Estados Unidos, mandaba una carta y escribir una carta y tardaba un mes en llegar, un mes en que me responda y otro mes en que vuelva, eran 3 meses, ¿verdad? Entonces ahora es
tic, tic. Entonces, esta automaticidad que existe, ¿qué tanto impacto crees que tiene en el bienestar de los millennials, los centennials? ¿Cómo crees que ha influido en los jóvenes de hoy, en su relacionamiento con los amigos, con las personas y en su bienestar en general? Ha influido tanto que ha cambiado el paradigma mental. Yo creo que siempre las generaciones revierten y cambian paradigmas, pero la que se ha dado con la introducción del inmediatismo de las redes va a ser pues la más grande de los últimos 150 años, ¿no? Si vos te fijas, los jóvenes de ahora, y por favor no estoy criticando porque lo que hay es lo que hay que abrazarlo. Por ahí sí se puede rescatar el valor del justo medio, ajá, ¿no? El reencuentro en que la polarización no nos lleve al sufrimiento, ¿no? Pero los chicos de ahora, por ejemplo, mantienen el paradigma del inmediatismo. O sea, lo que no te funciona en 3 meses no sirve. Es rápido, todo rápido. O sea, quieren ser millonarios rápido. Antes de los 30 tienen que tenerlo todo, ¿no? Esa creo que es una de las cosas, de los desafíos de esta nueva generación, ¿no? El desarrollar la capacidad de la espera, ¿no? Son también una generación que en función de... Y cuando tienen que esperar, se mueren de malestar, ¿no? O sea, se frustran. Otra cosa que esta generación tiene como su propio desafío, nosotros tuvimos el nuestro, es el tema del placer. O sea, son hedonistas por naturaleza. Lo que no me gusta, lo saco. O sea, no puedo estar en la fila de hacer algo porque lo tengo que hacer, ¿no? A ver, para no ponerme yo en extremo, sí son una generación que está aprendiendo a, por ejemplo, comer bien, aunque sea más rica la hamburguesa. En eso lo nota, ¿no? Con todo esto de la comida sana, de Sasha Fitness, pero se mueven muchísimo más en la línea del placer y tienen muchísimo menos apego a las cosas materiales, porque como el mundo en general salió de la franja de pobreza, ¿no? Entonces nosotros les damos mucho. La industria china ha hecho que todo cueste menos también. Yo me acuerdo que cuando yo era chica, y no hace mucho, mis papás me regalaban mi regalo de Navidad, que era, no sé, la última Barbie Mattel, que era finísima y costaba cara. Era una. Ahorita, como las Barbie las hacen en China, las chicas tienen 60 Barbie. Porque no te vas a hacer un lío por, no sé, una muñequita que cuesta 40 bolivianos, digamos. Entonces, son chicos que tienen como muchísimo más acceso al placer y a lo que quieren y no tanto a lo que deben. Eso a veces les cobra factura. ¿Sabes dónde lo veo yo? Cuando se van a la universidad, la crisis que sufren los millennials en función de no sé si es lo que me gusta, no sé si voy a poder. Tienen unas crisis vocacionales porque además, si yo estoy estudiando una carrera que cuando me reciba me va a generar un sueldo de $600, es menos que mi mesada. Entonces entran en el miedo de no poder hacer el dinero que nosotros les largamos así, ¿no? Sí. Todos quieren ser independientes y es cierto, los muchachos de ahora son hijos de la oportunidad, no del sacrificio. Nosotros fuimos hijos del sacrificio. ¿Querés tener? Machúquese. Ellos no. Ellos ven oportunidades y de hecho las toman. Pero también, como toda virtud llevada al extremo es un defecto, también les hace falta una dosis de sacrificio. Por ahí podríamos reemplazar el sufrir, que es una palabra de connotación peyorativa o negativa, por el renunciar. En la vida renuncias a muchas cosas para tener otras. Sí. O sea, yo renuncio a mi cama deliciosita para ir a trabajar y por eso pues me va bien. Claro. Entonces, el renunciar a ciertas situaciones placenteras
cómodas, para obtener otras cosas, es algo que nosotros le necesitamos transmitir a nuestros hijos, ¿no? Que no todo puede ir por la vía del lo quiero, lo tengo, y si no lo tengo me frustro, y que también, o sea, yo el otro día me ponía a pensar que la vida, o el ecosistema, es autorregulador. Y pensé, cuando me pongo así catastrófica, Dios mío, ojalá no lo aprendan como una guerra. Cuando veo que los muchachos tienen que pagar 2.000 bolivianos para saltar en un carnaval, 2.500, que un quinceañero cuesta $30.000, o sea, yo sé que esta no es el general de la vida, pero sucede, o sea, vos vas a Equipetrol, Los Cajibos, y ves esos gastos excesivos, y siempre digo, pucha, ¿qué va a parar esto? Porque además es como que en diferente escala todos nos vamos contagiando, ¿no? De que hay que mandarnos a Cancún. ¿Cómo se va a quedar el pobre chico sin ir a Cancún? Ponga, ¿no? La plata, y claro, hay plata, ¿no? Por eso se da de esa manera, pero también da pena pensar que la autorregulación no vaya a venir por el lado de una depresión económica que haga que los chicos aprendan, que no es decir, así pues nomás es, el carnaval cuesta eso, la fiesta de mi comparsa, la cuota es $300, o sea, creo que estamos excediéndonos ojalá los podamos aprender sin dolor. Sabes que uno de los aspectos que a mí más me duele en estos tiempos es ver cómo se ha perdido el escuchar a los abuelos, el escuchar el consejo de los abuelos. ¿Te acordás que antes los abuelos eran los que tenían la sabiduría, el conocimiento, la experiencia, y enseñaban a las otras generaciones, ¿no? Cuando a mí me tocó ser madre, lo que yo sé y me da jerarquía, a mis hijos no les importa. Porque además, si me preguntan, me dicen, pero resumilo ya, porque vos mucho le volteás y en el rincón del vago está Cortingo, ¿no? Entonces, en cambio, a nosotros nos interesa lo que saben ellos, y vamos tras de ellos a que nos reseteen el celular, a que nos bajen un programa. Entonces el saber cambió de manos. Es verdad. Y lo que no ha cambiado de manos, y eso es lo que tenemos que nosotros revalorizar, es la experiencia. Los jóvenes de ahora saben más que nosotros. ¿Para qué vamos a...? Ya no hay para qué negarlo. Pero no tienen más experiencia que nosotros. Esta es una frase que yo, si mis hijos escuchan esto, van a decir, ay, siempre les digo, ¿por qué he vivido más años que vos? Cuando me empiezan a discutir, es que no es así. Digo, hijito, o sea, he vivido hartos años más que vos. Y esa experiencia me hace saber que está mal, ¿no? Entonces... aunque Google diga diferente. Así es, o sea, la experiencia de tu abuelo no la tiene Google. Bueno, Ana Carola, realmente esta ha sido una conversación muy enriquecedora. Espero que todas las personas que vean esta conversación saquen algo positivo, que valga la pena este tiempo que le dediquen a escuchar tus ideas, tu posición con respecto a diversos temas de la vida. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ser mi amiga, y seguí haciendo lo que estás haciendo porque sos una persona sumamente necesaria para esta sociedad nuestra donde vivimos en Santa Cruz. ¡Ay, de lindo! Usted es un influencer. Muchas gracias, Douglas. Gracias, Ana Carola.